Ocurrió el 2011, un 25 de septiembre. Los pueblos indígenas de tierras bajas y habitantes del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, Timnis, ¿se acuerdan ustedes? Desarrollaban la octava gran marcha indígena por defensa del territorio y en rechazo de la construcción de una carretera que pretende pasar por el corazón de ese lugar. ¿Qué ocurrió el 25 de septiembre? Ocurrió lo de Chaparina. Compartimos con ustedes, por favor. Los comunarios no aceptan este proyecto porque mañana van a quedar sin territorio, sin biodiversidad, absolutamente sin nada. Me han asustado con un lazo y luego me han amarrado. Aún no sé a dónde están. Días, por favor, a todo el mundo. No sé dónde está mi mujer, mi hija. No sé nada. No solamente son intereses internos, sino también intereses externos. Bueno, ahí estábamos viendo lo que ocurrió un 25 de septiembre del 2011. Bueno, las imágenes hablan por sí solas, por eso es que hemos compartido con ustedes este material cuando tropas de la policía ingresaron con gas lacrimógeno al campamento de los indígenas en Chaparina. Ahí detuvieron a hombres, mujeres con sus niños. Varios de los marchistas fueron golpeados, maniatados y amordazados con cintas de embalaje. 8 años. Se dieron con los responsables. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Quiero saludar a don Fernando Vargas, quien se encuentra en este momento en Trinidad y nos puede atender a través de videollamada. Don Fernando, muy buenas noches. Gracias por conversar aquí en el Jaque Mate. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenas noches y me da gusto saludar. Gracias por este contacto y saludar a toda la población boliviana. Don Fernando, 8 años de la represión en Chaparina. Nosotros estamos compartiendo imágenes para recordarle a la gente lo que vivieron precisamente los indígenas de tierras bajas y habitantes del Timnis. Bueno, 8 años. ¿Cómo ven ustedes esta situación, la falta de justicia y no dar con los responsables? Conectar. Decir más. Después de 8 años que se cumplen hoy, por tal intervención en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, con una eso es lo que... Don Fernando, mil disculpas, no tenemos una buena señal, no lo podemos escuchar bien. Vamos a recuperar la forma de poder conversar con usted. Mientras tanto, permítanme, por favor, compartir otras imágenes de Chaparina para que podamos restablecer y tener una conversación más clara con don Fernando Vargas desde Trinidad. Compartimos con ustedes este video, por favor. Retrocedí más porque no huí, estaba con mi esposa y luego a mí me agarraron, empezaron a arrastrarme, mi esposa se colgó de mi cintura y ahí un policía empezó a patear a los primeros y me llevan a la carretera, ahí me tumban, pisotean el pescuezo. La carretera ahí, y cuando llegamos ahí habían no sé cuántas botas habían ya en el camino ahí en la carretera y su camioneta de los policías no había, ya habían varios compañeros ya arriba amontonados ahí, ¿no? Así como chancho, ¿no? Maneado y ahí lo tiraban encima de los otros, ¿no?
como animales lo hacían los compañeros. Yo miré eso y como yo no podía subir, ellos me agarraron entre 4 y me tiraron arriba en unas lotas. Cuando lo veo mi esposo, mi finado esposo, venía él todo amarrado ya en cinta embalaje, ¿no? Amarrado aquí, su ojo todo colorado porque estaba todo gasificado, todo pisoteado, todo sucio. No podía ni respirar él, pero venía, lo traían, 5 lo traían. Una cantidad impresionante de movilidades. Habían buses, habían camionetas, habían camiones, volquetas, aparecieron en ese momento. O sea, la intención era arrasar con todo, maniatarlos en lo posible, reducirla todo. Don Fernando Vargas, muchas gracias. Ahora sí hemos restablecido la llamada con usted desde Trinidad. Un placer poder saludarlo y disculpe por algunas dificultades que tenemos. En este momento estamos superando esto precisamente porque en el lugar donde se encuentra también hay cierta dificultad. Pero ahora sí podemos conversar con usted después de todo lo que usted vivió como dirigente del TIPNIS, quien estuvo junto a las mujeres, los niños en esa marcha y cuando ocurrió lo de la represión en Chaparina. Quiero decirle a la población boliviana, hoy día recordamos 8 años de una historia triste para los pueblos indígenas y seguro para el gobierno una historia muy bien planteada dentro de su política y gestión de gobierno. Pero también queremos decirle que la CPMB, las organizaciones afiliadas a la CPMB, han definido una vez más que se va a pedir un informe al fiscal general del Estado Plurinacional la situación de ese proceso que se ha venido planteando desde el 2011 hasta la fecha. Por otra parte, es lamentable también decir de que no existe hasta ahorita un responsable de parte del Poder Ejecutivo para ver quién es realmente el que dio la orden. Sabemos que fue el presidente de la República, porque eso de acuerdo a la Constitución, eso no hay por dónde perderse. Pero, ¿cómo se definió eso? ¿Por qué se tuvo que intervenir? Y la marcha era una marcha pacífica en defensa de nuestros derechos y en defensa del medio ambiente y las áreas protegidas en el contexto nacional. Una vez más queremos decirle al pueblo boliviano, y seguro que muchos ya se han olvidado, porque nuestra mente es tan frágil, a veces rápidamente nos olvidamos, pero queremos recordarle que los pueblos indígenas de tierras bajas, y en particular acá en Mojo, a través de la CPMB, vamos a continuar con nuestra lucha y no vamos a permitir que nuestros territorios sean destruidos. Y que tampoco vamos a permitir de que la justicia haga de la suya una violación tremenda a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas, reconocido en la Constitución, pero también establecido y reconocido en el Convenio 169 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Queremos decirle a este gobierno que no nos vamos a cansar de exigir justicia, no nos vamos a cansar de exigirle al Tribunal Constitucional, al Fiscal General de la República, de que nos demuestre, nos ponga sobre la mesa de los acusados a los responsables intelectuales y a los responsables materiales. Yo recuerdo cuando se hizo la construcción de los hechos, el general Palacio decía claramente en Yucumbo que ahí se habían construido 3 escuelas para atacar a la marcha, que él no estuvo en la construcción, sino que lo trajeron desde La Paz para que ejecute esta escuela. ¿Y cuáles eran las 3 escuelas? La primera escuela, versión directamente del general Palacio, era gasificar a los marchistas para que se retornaran para atrás. Si había resistencia era meter palo contra los marchistas. Y si aún seguía la resistencia y querían sobrepasar a la policía, era meter bala, era meter fuego a todos los marchistas para sentar precedentes. Eso, versiones del propio general Palacio, delante de los fiscales y abogados que estaban ahí presentes. Eso jamás se vio, jamás lo supo el pueblo boliviano, ¿no? Y le decimos ahora,
Y por eso es que nos preocupa que no haya una justicia independiente, que no haya una justicia apegada a la ley, no apegada a favor de los pueblos indígenas, sino apegada a la ley, apegada a la Constitución y apegada al Código Penal. Lamentablemente la situación hoy ha cambiado para los pueblos indígenas y para el país en particular. Ahorita no hay justicia, no se conoce la justicia en beneficio de la sociedad y en beneficio de los individuos o particulares. Si no eres azul, lamentablemente, aunque te pillen con nada te encuentren así de manera sospechosa, te vas a ir al bote. Pero si te encuentran con una cantidad de droga, eso sí, que rapidito lo detienen y a los 15 días ya están afuera. Entonces, en este país no hay justicia, no hay Estado de Derecho, lo que permite que los pueblos indígenas acá en el Beni, en la CPMB, estamos de pie y vamos a morir defendiendo nuestros derechos, nuestros territorios y nuestros valores, porque es un derecho no solamente de los pueblos indígenas, es un derecho estrictamente establecido y reconocido en la Constitución para todos los pueblos de este país y para todo el pueblo boliviano. Don Fernando, pese a que han transcurrido 8 años de la represión, el órgano judicial no ha hecho nada para esclarecer el hecho y bueno, incluso en algún momento el presidente, el vicepresidente, los ministros dijeron que no era necesaria la consulta previa porque no se trataba de hidrocarburos. Eso cuando, recordando que la marcha se dio precisamente exigiendo que se respete lo que está establecido en la Constitución para los pueblos indígenas. En todo caso, con todo lo que se está viviendo ahora en materia de justicia, muchos activistas han considerado la represión en Chaparina como un caso de impunidad aberrante en el país, tanto que se ha tenido que decidir acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, hay dos cosas que hay que entender claramente que para este gobierno no le importa. Lo primero es la consulta, que para el gobierno boliviano, para don Evo Morales en particular, es una pérdida de tiempo y que cuando se trata de proyectos en beneficio del país no tiene que haber consulta porque es una pérdida de tiempo y un gasto de recursos de manera sin justificación. Lo otro, quiero decir claramente que el artículo 6 del convenio 169 establece claramente que los gobiernos deberán realizar consultas antes de tomar medidas administrativas y legislativas que puedan afectarle el derecho de los pueblos indígenas. ¿Qué significa eso? Que cuando se trata de medidas legislativas está hablando de normas, de leyes que le pueden afectar. Pero cuando se trata de medidas administrativas, se trata de ejecución de proyectos, de obras o actividad que tenga que ver y relaciones con los territorios indígenas y con los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ahí no hay donde perderse. En un debate que tuvimos con el ministro Romero, él leía solamente la parte donde determinaba que la consulta era para actividades hidrocarburíferas. Y no siguió leyendo porque no le convenía, donde decía que en materia administrativa el gobierno también tenía que consultar. No quiso responderle al pueblo boliviano porque estaban escuchando y lamentablemente esas son las maniobras y sesgos que tiene este gobierno y cómo maneja la norma. Lo otro es que la Declaración de las Naciones Unidas establece claramente también la consulta de buena fe. Así es. Esa es la primera parte. Y la segunda parte fue acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que poco o nada para este gobierno le importa. Lo único que hizo don Evo Morales fue establecer claramente y decir: nosotros nos vamos a desafiliar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si insiste a que nosotros le demos una información. Entonces, esas decisiones establecidas en el marco del derecho internacional, se respeta la soberanía de cada país
y ahí establece que las relaciones o las decisiones que haga la Comisión de Derechos Humanos no son vinculantes para el Estado boliviano y por lo tanto don Evo Morales como presidente no puede cumplir y para él no le importa absolutamente nada. Finalmente, sí, siga. Don Fernando. Sí, adelante. Finalmente, con estos 8 años de lo que ha transcurrido con relación a la represión en Chaparina, ¿qué puede uno decir a estas alturas? Algunos activistas en derechos humanos coinciden en señalar que mientras el presidente Evo Morales está en el poder, no habrá justicia para las víctimas de la represión a los indígenas en Chaparina. ¿Ustedes qué opinan de esto? Mire, nosotros tenemos la misma opinión. Si este gobierno no respeta la Constitución, se presenta de manera ilegal a unas elecciones, es porque no le interesa ningún derecho de los pueblos indígenas, ningún derecho del pueblo boliviano. Y lo único que quiere es mantenerse cegado en el poder para seguir pisoteando los derechos, no solamente de los pueblos indígenas, sino del pueblo boliviano. Por lo tanto, el pueblo boliviano tiene la responsabilidad pública que está en sus manos de permitir de que este gobierno, de que este presidente siga pisoteando los derechos de los pueblos indígenas, siga pisoteando el derecho del pueblo boliviano, siga pisoteando y destruyendo el medio ambiente y la naturaleza, está en cada uno de ustedes, hermanos bolivianos. Por lo tanto, mientras don Evo Morales esté en el poder, no hay justicia para este país, no solamente para los pueblos indígenas, sino para todos los que han sido muertos, como la periodista Huaycho, por ejemplo. ¿Quién tiene justicia de ella? Jamás se ha sabido. Y para todos los otros muertos que han habido en Caranavi, en Pando, no hay justicia para nadie, no solamente para los pueblos indígenas. Por lo tanto, nosotros, así tengamos que morir, vamos a defender el derecho de lo que nos corresponde institucionalmente, de lo que nos corresponde de acuerdo al tratado y convenios internacionales, pero también vamos a seguir exigiendo ese respeto al derecho del pueblo boliviano y la Constitución. Muchísimas gracias, don Fernando Vargas, por atendernos en esta llamada, precisamente a 8 años de la represión en Chaparina y que hasta el momento no hay responsables. Gracias y buenas noches. Buenas noches y buenas noches al pueblo boliviano. Muchísimas gracias, don Fernando Vargas. Portal de página 7, por favor, que le dice la CIDOB. Bueno, ustedes saben, en 2011 los pueblos indígenas de tierras bajas y habitantes del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure desarrollaron la 8ª Gran Marcha Indígena en rechazo de la construcción de una carretera que pretende pasar el corazón de ese lugar. CIDOB, a 8 años de la represión en Chaparina, aún no establecen responsables. La CIDOB reclamó que tras 8 años aún no se establezcan responsables. Sin embargo, apuntan al presidente Evo Morales y a su gabinete como culpables. Compartimos con ustedes estas imágenes de lo que ocurrió el 25 de septiembre del 2011. Por favor. No aparecieron ahí, ni trajeron, no aparecieron, no apareció nada, se las llevaron la flota. Igual que ellos, las mujeres no aparecieron también. Y la otra más chiquitita de 3 años no aparecieron nada. Mis hijos no aparecieron. ¿Dónde estarán? Llevaron mis hijos. Por escapar, otras mamás estaban con 3, 4 niños, entonces ahí fueron soltando a los niños, o algunos compañeros por ayudarles también se han dispersado con niños en brazos por todo lado por salvarles. Otros estaban tirados en el monte, entonces hemos empezado a auxiliarlos ahí y a tratar de ocultarlos en el monte. No sabemos a dónde nos están llevando, porque nos dicen que subamos a buses y nada más, que suban a las movilidades y no sabemos a dónde nos van a llevar. No, señora. No.
Muchas gracias por acompañarnos en Jaque Mate, Unidad Móvil, información siempre en vivo. Más adelante estaremos hablando un poquito y escuchando a Música de Maestros en 33 años de una vida cargada de música, de mucha historia, de investigación. Los maestros de la música, Música de Maestros más adelante. Pero ya está en el estudio el abogado constitucionalista Carlos Bert. Un estudio ha detectado incremento inexplicable de cifras en padrón electoral de Bolivia. Al menos